mucha economía y tenía sobre todo la bendición del Altísimo Dios de los cielos. Pero esto se terminó cuando dice la palabra de Dios que falsearon el derecho y se hicieron arrogantes los príncipes, los reyes, los sacerdotes y aún el pueblo fueron detrás de la idolatría y de la hechicería de los pueblos paganos que Dios mismo les había dicho que no fueran detrás de ellos ni de sus costumbres y que no se contaminaran. Es por eso, pues, que este reino glorioso que estaba fundamentado con la gloria de Dios, el poder del Altísimo Dios, Dios mismo, aunque le dolió en el corazón, tuvo que hacer la diferencia, así como castigó a Babilonia con los medos y los persas, así también castigó a los medos y los persas y castigó a Grecia. Los medos, Grecia vino y destruyó a los medos. Mas antes sabemos por la historia que también Egipto y las naciones sucumbieron, las otras naciones que estaban en esos tiempos que gobernaban. Vemos pues el reino de Asiria que fue sucumbido por los medos y por Babilonia. Juntos destruyeron a Asiria y ese era el consejo de Dios para ese tiempo, de que ese pueblo sanguinario fuera destruido. Y así Egipto también, cuando Dios lo avergonzó, cuando sacó al pueblo de Israel de sus términos, que por 400 años regalaron sus fuerzas a ese reino y salieron, pero no con las manos vacías, sino con las manos llenas, porque Dios así lo declaró y así lo hizo. Ahora, basándonos en Israel nuevamente, Israel es el reloj para las naciones del mundo. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el pueblo amado del Señor. Israel es poderoso en Dios, pero cuando se somete a su Señor, pero cuando se aleja de su Señor, los reinos paganos lo destruían o lo atacaban o le robaban sus riquezas y luego iban cautivos. Muchos siglos han pasado y toda la historia nos marca y nos dice que Israel siempre estuvo bajo manos extrañas, bajo reinos extraños y casi siempre cautivo. ¿Por qué? Por la rebelión de su corazón, por la dureza de su corazón, por no querer atender a los principios y a la voluntad de Dios. De tal manera que todos estos reinos que usted mira a través de la historia, todos sometieron a Israel. Ahora, los reyes de Israel, los jueces de Israel, los sacerdotes, los patriarcas, todos ellos en su línea, todos tuvieron una historia de victoria y también de derrotas en el aspecto de la cautividad. Bien es cierto que todos estos reyes en su mayoría, el reino del norte, de lo que sería Israel, las 10 tribus, las 2 tribus Judá, y sería la otra tribu que sería en este caso Benjamín, o, ¿me entiende? Porque se está tratando que la tribu de Judá caminó Benjamín con Judá. Entonces, se dividió el reino. ¿Por qué? Por la rebelión y porque Dios así lo había dicho. ¿Por qué se dividió el reino? Por toda la idolatría y hechicería y todo lo que hizo el rey Salomón. Todo pasó desde que él se alejó de Dios, cuando él, siendo un hombre tan sabio y entendido, al final sucumbió en la ignorancia
de la hechicería y de la idolatría y de todo lo que pasó con todas las mujeres eteas, cananeas y todo egipcias que él tuvo. Casi no se mira ni una mujer hebrea en la vida de Salomón. Siempre tuvo sus esposas extranjeras, concubinas y todo. No así el rey David, que sí tuvo hebreas, pero que ese es un mundo diferente y aparte, porque recordemos que en aquel tiempo habían cosas que pasaban. Por ejemplo, Saúl, el primer rey, también se rebeló contra Dios y también sucumbió. David se rebeló contra Dios y Dios lo castigó. Salomón perdió el reino, después se dividió el reino cuando empezó a reinar su hijo Roboam. Y así sucesivamente podemos estar analizando hoy en día lo que ha pasado con esta nación que se levantó de vuelta en el 1947, firmó y luego en el 1948 se estableció para ser una nación entre las naciones. Después de haber sido un poderoso reino, después de ser grande, después de ser un reino que a Dios le plació tener en la tierra y que Él mismo lo bendijo. Luego, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó el reino al final del tiempo en Israel? Terminó al final del reino del rey Sedequías. En el año 3605, Sedequías finaliza con 11 años de reino. Y es cuando Nabucodonosor va y toma a la nación de Israel y la lleva cautiva para ya como el principio ya del cautiverio. Porque no sin antes mencionar que 11 años atrás ya había llevado el primer grupo. Más tiempo atrás, Asiria ya había llevado a Babilonia y a Hamat otros grupos. Como le digo, esto ha pasado de proceso en proceso de ser Israel una nación sometida bajo otros reinos. Y ahora no es la excepción. Ahora, ¿qué sucede? Que en el mes quinto, según el profeta Jeremías, a los 10 días del mes, que era el año 19 del rey Nabucodonosor, es cuando se los lleva cautivos a Babilonia, sometidos a otro reino, cuando no tenían que haber partido de esa manera tan vergonzosa y destructiva, que los mataron, que los destruyeron, que pasaron a ser parte de un reino como esclavos. No tenían esa necesidad. Y las naciones de hoy en día no tienen esa necesidad. Pero como ahí van detrás de la hechicería, de la brujería y de todo tipo de pecado que insolentamente hacen, no solamente contra su cuerpo, sino contra el Altísimo Dios de los cielos, que manda que las naciones vivan y reciban la bendición de Dios siempre y cuando la nación sea bendita por el Señor en obediencia a Dios. Pero cuando esto no sucede, el beneficio de Dios se acaba. La gloria de Dios se separa de una nación. Escasean los frutos, escasea todo, porque no está Dios dentro de esa nación para bendecir, dentro de esos pueblos para bendecir. Bien, ¿qué pasó? Ese día, según el profeta Jeremías, pero basado en libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, da otra fecha diferente, una del día 7 de agosto. El mes de agosto es el quinto mes hebreo y es el mes de Av. Ese mes es mes terrible para los judíos o hebreos,
porque en este mes han habido consecuencias, de tal manera que también hubieron consecuencias, creo que en el 1880, cuando Rusia decidió destruir al pueblo de Israel y tuvieron que, en el proceso del tiempo, correr hacia la nación de los Estados Unidos para encontrar refugio en ella. Porque de todas las naciones, la única que miró el sufrimiento fue esta nación. ¿Y por qué pasó eso? Porque en el consejo de Dios y en la misericordia de Dios se centra el amor de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios utilizó los medios necesarios, activó Él inmediatamente la voz del Altísimo Dios para que corazones fueran compungidos y fuera Israel sacado de la bota de aquella nación jafetita, aquella nación socialista comunista, aquella nación antidios, aquella nación que procuró el mal de ellos y no su prosperidad. Salieron de tal manera destruidos que casi parecía que era como un espanto su vida de ellos, sus carnes enflaquecidos y casi en harapos. ¿Por qué?